días. Bienvenidos a este segundo día de actividades del coloquio Publicaciones Periódicas en México, Difusión de la Cultura, Educación y Entretenimiento. Hoy nos acompañan el doctor Francisco Mercado, el doctor Joaquín Santana y el doctor Felipe Bárcenas García. Iniciaremos con la ponencia del doctor Francisco Mercado, quien es doctor en Humanidades por la UAM Iztapalapa, maestro en Letras Mexicanas y licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por esta facultad. Se ha especializado en el estudio bibliohemerografía mexicana del siglo XIX y actualmente es coordinador del área del siglo XIX del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde también es investigador. No sé si sí, nos presenta la ponencia Apuntes sobre el inventario de la prensa mexicana del siglo XIX. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes. El maestro Miguel Ángel Castro no pudo acompañarnos, desafortunadamente por otras actividades que se le empalmaron, pero bueno, estoy aquí de parte del maestro para leer su ponencia, que tiene por título Apuntes sobre el inventario de la prensa mexicana del siglo XIX. Comenzaré. Tal como ha observado Rafael Pérez Gay, en el arranque del porfiriato el periodismo se diversificó con base en el optimismo de las mejoras materiales. Incluso en un primer momento los editores y sus colaboradores compartieron la esperanza de salir de pueblerinos y pobres. Los roces entre los periódicos publicistas de Manuel González y Porfirio Díaz, que a pesar de su amistad, no pudieron evitar en 1884 el regreso del segundo a la presidencia. Fueron conciliados por Manuel Gutiérrez Nájera, que ponderaba el gobierno de González sin menoscabo de las virtudes de Díaz. Afirma Florence Toussaint que hay pruebas de que durante el porfiriato vieron la luz pública 2.579 periódicos. En los estados de la República se editaron 2.003 y las publicaciones impresas en la capital ascendieron a 576. De acuerdo con Pérez Gay, la paz y el clima de modernización dio lugar a varios periodismos. Sugiere tres momentos: el de la esperanza, entre 1876 y 1888, tiempo de ilusiones, en el cual no hubo cambios mayores en la actividad periodística. Sin embargo, resalta la aparición de El Diario del Hogar de Filomeno Mata en 1881 y el de El Tiempo de Victoriano Agüeros en 1883, uno liberal, el otro católico, así como de La Libertad en 1878, Casa del Positivismo y El Reino de la Celebración. El segundo, Del Entusiasmo, que ubica entre 1888 y 1893, cuando los diarios pierden libertad, la crítica desaparece y comienzan los ataques a la oposición. Toman la escena el Partido Liberal, 1880, y el Universal, 1890. En ambos florece el periodismo cultural. El tercer momento es el de la desilusión, cuando comienza el desmoronamiento del régimen, en 1896, y llega hasta 1907. En esta etapa, el máximo entrepreneur de los linotipos y las imprentas es Rafael Reyes Espíndola, quien importa técnicas nuevas de periodismo norteamericano, encumbra al reporter, inventa la interview y arrincona a los escritores como si fueran adornos prescindibles, anacrónicos, inútiles. La beligerancia de la prensa decayó con la llegada de Porfirio Díaz al poder. Aparecieron periódicos que retomaban los principios ilustrados, asignados por la Ilustración y replanteados por Altamirano. Los preponderantes, el siglo XIX y el Monitor Republicano, conceden más espacio a las colaboraciones literarias. Circulan La Libertad, El Federalista, El Nacional, La República, La Época Ilustrada, El Correo Germánico, Revista Nacional de Ciencias y Letras. En esta animación cultural participan las mujeres al editar revistas como El Correo de las Señoras, La Mujer Ilustrada,
Las hijas de la náhuac, Las violetas, el álbum de la mujer y el periódico de las señoras. Además de que publican poemas y crónicas regularmente en los periódicos de información general. Cuando Apolinar Castillo, director del periódico El Partido Liberal, contrata en mayo de 1894 a Manuel Gutiérrez Nájera y Carlos Díaz Dufo como directores y propietarios de la revista Azul, publicación que sustituirá el número dominical de El Partido. No sabía que contribuía a la construcción de un templo de las letras mexicanas semejante al que levantó Altamirano con el Renacimiento en 1869. La revista Azul, señala Boyd G. Carter, aparece como la cumbre situada casi exactamente a mitad del camino, del conjunto de tendencias, teorías estéticas y realizaciones literarias que suelen identificarse con el movimiento modernista. Por lo anterior, sorprende o impresiona, coinciden los historiadores, la nómina de colaboradores y la variedad de temas y ideas que abordan. Los recuentos de quienes la han estudiado resaltan la participación de autores extranjeros, de los más renombrados de Hispanoamérica y la presencia inquietante de Charles Baudelaire, Barbey d'Aurevilly, Oscar Wilde, Paul Verlaine y Edgar Allan Poe. A lo largo del último tercio del siglo XIX, la curva de desarrollo del periodismo alcanzó un hito. Las medidas represivas y los mecanismos de control político callaron las inconformidades y las circunstancias materiales y culturales modificaron el entorno significativamente en 1896. Considérese la llegada del cinematógrafo y la creciente importación de modas y nuevos productos como la cerveza y otros licores. Gracias a los beneficios de la electricidad, las libertades para la recreación ganaron terreno y la ciudad extendió su horario nocturno que favoreció el establecimiento de restaurantes, cafés, bares y prostíbulos. Y lo que más importa para esta reflexión sobre la prensa, apareció el Imparcial. Y dejaron de publicarse el Siglo XIX, el Monitor Republicano y el Partido Liberal, que se llevó de ribete a la revista Azul. La vieja prensa había servido para ilustrar a los nuevos ciudadanos y cedía el espacio para nuevas formas de cultura informativa, en el cual, por cierto, había lugar para casi todos. El progreso, refiere a Aurelio de los Reyes, se manifestaba en muchos aspectos de la vida mexicana de aquellos años. Por lo pronto, el general Díaz había informado al Congreso, en septiembre de 1896, que se iniciarían las obras de drenaje. El ayuntamiento, a su vez, celebraba contratos para uniformar el alambrado público y para continuar la pavimentación de las calles de la Ciudad de México. Pasos firmes que daba también la cuarta reelección de Díaz y que en consecuencia también se encaminaban a reordenar a la prensa de la época. La nómina de periodistas se actualizaba de la misma forma. La lista de poetas y escritores que Manuel Caballero puso al frente de su almanaque incluye a cerca de 60 colaboradores, entre los que se encuentran Salvador Díaz Mirón, Pedro Castera, Rafael Delgado, José López Portillo y Rojas, Amado Verbo, Ángel de Campo, Ignacio M. Luchichí, Francisco M. de Olaguibel, José Peón Contreras, Victoriano Salado Álvarez, José María Vigil, Alberto Leduc, Rafael Delgado, Justo Sierra, Luis Urbina y Vicente Riva Palacio. Por otra parte, cabe recordar que algunos de los escritores, sobre todo aquellos que se consideraban discípulos de Altamirano, ante su muerte, se propusieron reorganizar el Liceo Mexicano y por iniciativa de Enrique de Olavarría y Ferrari, editar en 1894 una segunda época del Renacimiento. Durante el verano de 1896 llegó a México el cinematógrafo y se sumó a los 6 teatros que divertían entonces a sus habitantes: el Arbeu, el Principal, el Hidalgo, el Nacional, el Invierno y el Circo Horrible. Luis Urbina dio la bienvenida a la fábrica de ilusiones en el Universal, más o menos una semana después, lo que le valió el nombramiento de primer cronista de cine mexicano. Carlos Monsiváis ofrece una síntesis de la bella época nacional: la bohemia, la alegría sin ataduras que pervive en la capital todavía provinciana. Y el periodismo complementa y potencia los fervores noctámbulos. Todos los escritores y numerosos artistas plásticos colaboran en la prensa, ya sea de tiempo completo o mediante la entrega regular de artículos, poemas y dibujos. Signos de la ciudad, galeotes de la pluma, conforman la red que enlaza a las minorías alfabetizadas con sus nociones de importancia social. Al creer en el sistema de reconocimientos de la letra impresa,
los lectores evalúan más su vida cotidiana, porque ya, así sea a través de la crónica, es un hecho periodístico. Y la condición noticiosa de los capitalinos en algo compensa las limitaciones de un país periférico. Elisa Speckman identifica la circulación de 3 tipos de periódicos durante la primera década del siglo XX para observar lo que considera el contexto de prensa y lectura en torno a la revista moderna de México. Diarios modernos, prensa especializada y prensa de acentado, de carácter popular. En el primer grupo estarían los aliados del régimen, el Imparcial, el Universal, independientes como el Diario del Hogar, católicos como El País, El Tiempo, y de oposición como El Hijo del Aguizote y Regeneración. Revistas científicas y literarias forman el segundo grupo, y las hojas sueltas, cancioneros y periódicos de Vanegas Arroyo como la Gaceta Callejera, el Gil Blas y Cómico. El estigma del Imparcial ha sido precisamente el haber contado con la subvención del gobierno porfirista. Le valió desde el nacimiento muchas enemistades de periódicos independientes y críticas agudas a su fundador. El diario prosperó porque contaba con el apoyo oficial. Sin embargo, es evidente que también se debió a la introducción de un nuevo concepto periodístico netamente comercial. Por eso, porque se trata de una empresa más ambiciosa, aparece un par de semanas más tarde, el 24 de septiembre, El Mundo, título del semanario ilustrado que se publicaba desde 1894 y que le compró al director del Universal, y que para 1899 se convierte en la reina de la casa. El Mundo Ilustrado, en donde se concentra la mejor infraestructura de la época para una revista cultural profusamente ilustrada con grabados y fotografías. El Porfiriato encontró el espejo que lo reflejaría de cuerpo entero, la lujosa revista del Emporio de Reyes Espíndola, y cobijó los caprichos de sus brillantes hijos hiperestesiados en la revista Moderno. La bella época, el fin de una utopía, la ilusión de un país en unas cuantas calles, Plateros y sus alrededores. De acuerdo con historiadores de la prensa como María del Carmen Ruiz Castañeda, Florence Doucet, Henry Lepidus, Moisés González Navarro, Irma Lombardo y Clara Guadalupe García, Humberto Musacchio y otros más, el Imparcial marca la división entre la prensa artesanal y la industrial. Entre sus características más relevantes están el haber utilizado tecnología novedosa, rotativas de gran tiraje y el linotipo, lo que representó un aumento considerable en la producción, pues comenzó con un tiraje de 8 y 10.000 ejemplares y en 1907 llegó a alcanzar entre 104.000 y 125.000 ejemplares. Por otro lado, su precio fue de 1 centavo, precio ínfimo en comparación con el de otros periódicos que en promedio costaban 6 centavos. El Imparcial rompió así con los esquemas establecidos de lo que era un periódico. En sus páginas, la noticia adquirió más importancia que los artículos políticos y de opinión. Su línea general fue el sensacionalismo y la superficialidad en los asuntos del gobierno, alternados con las entretenidas crónicas de Ángel de Campo y artículos de asuntos trascendentales, como irónicamente llamaba Cuéllar a esas colaboraciones, de Luis Urbina, Amado Nervo, Laura Méndez de Cuenca y Victoriano Salado Álvarez, entre otros. Los artículos de información pasaron a ocupar las primeras planas del periódico. El seguimiento de los actos públicos del presidente y su gabinete, notas rojas y amarillas. Si bien el Imparcial no fue el primero en introducir la noticia, pues le antecedió, como su nombre lo indicaba, el Noticioso, fundado por Ángel Pola, sí fue el catalizador de la nueva forma de periodismo en la que la tradicional gacetilla pasó a los editoriales. Los reportazgos cobran mayor importancia, con lo que se fortalece el oficio del reporter, antecedentes del reportaje y reportero. Un empresario como Francisco Montes de Oca, director de El Gil Blas, ejemplifica esta política editorial de la prensa industrial, cuando dejó el Gil Blas para dar cauce al Popular en diciembre de 1896. Aguijoneado por la aparición del Mundo y el Imparcial de Rafael Reyes Espíndola, Montes de Oca actualizó sus procedimientos y se apoyó en las ilustraciones de José Guadalupe Posada y Manuel Manilla, cuyo arte se extendió a los suplementos La Risa del Popular y El Chisme. Moisés González Navarro hace referencia a este proceso, una realidad que cada vez se imponía más brutalmente, conforme se creaba un público más amplio. El lector, creyente o no, buscaba la baratura en primer término y en segundo, muñecos. Lo demás carecía de importancia. El Imparcial introdujo también otras novedades, como fueron el cambio del formato de presentación, la brevedad y síntesis de las notas intercambiando viñetas y líneas,
el patrocinio de concursos deportivos, la realización de sorteos entre sus suscriptores y el paso de la publicidad de la última página a las interiores. Entre sus directores estuvieron Luis Reyes Espíndola, Fausto Moguel, Carlos Díaz Dufó y Manuel Flores. La colaboración de destacados escritores de la época fue igualmente estratégica, porque se publicaban sus trabajos de tono condescendiente y crítica amable. El periódico de oposición al régimen que tuvo mayor presencia fue El Diario del Hogar, fundado en 1881 por Filomeno Mata. Cabe recordar que Mata, como liberal, vio con simpatía la llegada de Díaz al gobierno y que con el paso de las reelecciones se distanció considerablemente al punto de sufrir persecuciones y cárcel. A pesar de la tolerancia y espíritu de conciliación que mostró Díaz hacia la Iglesia Católica, su cúpula y sectores más conservadores se oponían a sus políticas en diversas ocasiones y variados tonos por apoyar a los científicos y por no coincidir en la forma de ver la llamada cuestión social, así que continuaron aplaudiendo los dardos que le dirigían El País y El Tiempo, de los periodistas Trinidad Sánchez Santos y Victoriano Agüeros, respectivamente. Cabe destacar que entre la prensa de oposición, los periódicos de caricaturas como El Hijo del Aguizote, de Daniel Cabrera, que comenzó a publicarse en 1885, y El Colmillo Público, de Jesús Martínez Carrión, que salió a la luz en 1903, más las hojas sueltas que se imprimían para dar noticia de sucesos considerados sensacionalistas, como La Gaceta Callejera, editada por Antonio Vanegas Arroyo e ilustrada por Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, lograron junto con otras publicaciones satíricas influir en la opinión pública, de modo que cuando se precipitaron los acontecimientos a finales de 1910, bastaron 6 meses, explicaba su propia sorpresa Luis Cabrera, para que las ideas revolucionarias tuvieran general acogida. En resumen, puede considerarse El Imparcial como innovador en diversos sentidos, tanto en la forma como en el contenido, porque correspondió a la expresión moderna de la época de dar solamente información, supuestamente, sin tomar partido a las masas, y porque en esa forma desplazó al periodismo artesanal. Le tocó su fin en 1914 al ser confiscado por los revolucionarios y cambiar su nombre a El Liberal. Sin embargo, su decadencia se había iniciado ya en 1911, junto con el ocaso de quien había sido uno de sus mejores lectores, el presidente general Porfirio Díaz. Gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Mercado y al doctor Miguel Ángel Castro. Ahora presentamos al doctor Joaquín Santana Vela, quien es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente y organizador de coloquios, conferencias y presentaciones de libros en distintas instituciones, entre las que destacan la Universidad de Guanajuato, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Cultural Helénico, el Palacio Nacional y el Senado de la República. Cabe destacar que ha organizado desde el 2011 el coloquio Proyectos de Educación en México, Perspectivas Históricas. Es autor de capítulos en libros y ha coordinado las siguientes obras colectivas: Los 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria en 2021, Perspectivas históricas de la educación e instituciones formativas en México de 2019, La mística de la Constitución de 1917, Historia y legado, Derecho a la educación en 2017 y Proyectos de educación en México, Perspectivas históricas de 2014. Desde hace 15 años es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y desde hace 12 en el Instituto Cultural Helénico. Hoy presenta la ponencia La construcción del ideal del deber ser de la mujer en la prensa mexicana, en la prensa femenina, 1873-1907. Muchísimas gracias por la presentación, estimada maestra Lorena Martínez. Es un gusto para mí estar esta mañana con la maestra Lorena Martínez, por supuesto también conocer, es un placer conocer al doctor Bárcenas, al doctor Mercado, y mandamos un saludo muy afectuoso al maestro Miguel Ángel Castro, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Y bueno, maestra, no me vaya a sacar la tarjeta amarilla, mejor de una vez la roja, porque me emociono y entonces así me excusa.
de una vez, ¿verdad? Entonces, bueno, pasamos a la primera, por favor. Bueno, vamos a retomar, si bien el título de la ponencia es de 1873, este es el periodo que abarca esta ponencia, 1907, vamos a hacer un recorrido un poquito, o hacer nada más mención hacia 1867, justamente con la restauración de la República, este periodo que lo hemos denominado así los historiadores, justamente después del fusilamiento de Maximiliano y con el fin del Segundo Imperio. Entonces, bueno, pues este periodo lo llamamos la restauración de la República, en donde llega Benito Juárez a la Ciudad de México y pronuncia ese discurso donde conocemos la frase, ¿verdad? Solamente conocemos esa frase, pero el discurso no es muy largo, es muy cortito, ¿verdad? Pero entonces dice el derecho, el respeto entre las naciones y los individuos, no sé qué es la paz. Bueno, pues ahí ese es justamente el momento en el que pronuncia ese discurso Benito Juárez. Entonces, bueno, él pensó que había, bueno, pues una división social en torno a quienes, por supuesto, había quienes apoyaban el Segundo Imperio, el proyecto del Segundo Imperio, bueno, pues quienes tenían, ¿verdad?, también apoyo a la Constitución de 1857, a una república federal como modelo de gobierno. Entonces, él encargó a Martínez de Castro un proyecto educativo porque, bueno, él decía, hay que crear una unidad nacional y qué mejor medio que la educación, ¿verdad? Fíjense que desde entonces está hablando de reconstruir el tejido social, ¿verdad? Entonces, bueno, no se ha logrado, pero ahí seguimos intentándolo en todas partes, aquí y allá. Y entonces, bueno, pero en ese contexto, bueno, además recordemos que ya para ese periodo ya había vencido, pues, para ese año ya había vencido el periodo presidencial para que había sido electo Benito Juárez y no llamaba elecciones, ¿verdad? Y todo el mundo decía, bueno, pues a ver a qué hora, ¿verdad? Y el señor ahí se tomó sus días, finalmente llamó a elecciones, quedó él como presidente, pero bueno, entonces, pero en este contexto algunos escritores de la época pues trataron de huir de ese debate político, haciendo una invitación a la concordia ideológica. Y justamente, bueno, pues a partir de la publicación de este periódico literario, El Renacimiento, Ignacio Manuel Altamirano, pues cuidó justamente que ahí se hablara ya no de política, sino que se hablara ahí de cuestiones literarias, justamente como es, ¿no?, el periódico literario, la narrativa, la poesía, que ahí mandaran sus composiciones literarias. El directorio del primer número es singular, ¿verdad?, porque ya fungieron como directores Ignacio Manuel Altamirano, Gonzalo Esteva, y además los redactores fueron Ignacio Ramírez, José Sebastián Segura, Guillermo Prieto, Manuel Pereda y nada más y nada menos que Justo Sierra. Entre los colaboradores estuvieron Manuel Paino, Vicente Riva Palacio, Niceto Ortega, Niceto Zamacois, entre otros destacados hombres de este siglo XIX, al que yo cada vez encuentro cosas que estudiar, ¿verdad? Para me alcance la vida para seguir estudiando este siglo XIX tan interesante. Entonces, la siguiente, por favor. Pero no solamente estos periódicos fueron el llamado para esa concordia ideológica, sino que también se fueron creando diversas asociaciones literarias, ¿verdad? Y ahí podían convivir liberales y conservadores. El caso era dejar la discusión política por un momento, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, se peleaban en otros ámbitos, en otros medios, pero bueno, en estas asociaciones literarias ahí iban a compartir sus composiciones literarias. Un poco como pasa hoy en día, ¿verdad? Ahí en el Senado se pelea el PRIAN y Morena, pero atrás comparten sus composiciones literarias y son amigos y olvidan esas discusiones políticas, ¿verdad? Pero también en este siglo XIX surgieron asociaciones de mujeres, ¿no?, que tienen títulos muy bonitos. Vean ustedes, Ramillete de Flores, esta asociación estuvo funcionando en la Ciudad de México, la Siempre Viva en Mérida, la Academia Dominical Literaria de Señoritas en San Luis Potosí y la Sociedad Las Hijas de la Náhuatl. Bueno, entonces, pues todas estas sociedades literarias tuvieron dificultades para subsistir durante el siglo XIX, ese siglo XIX tan tormentoso, guerras, peleas, ¿verdad? No solamente ideológicas, sino en los campos de batalla. Entonces, desapareció una asociación literaria, pero quienes las integraban, pues rápidamente formaban también otra. Y estas asociaciones literarias pues eran un centro de descanso, pero también un centro de ilustración. Perales Ojeda, ¿verdad?, un autor que ha estudiado estas asociaciones, dice que estas asociaciones eran centros de formación literaria, ¿no? Bueno, todas estas asociaciones literarias tenían un órgano de difusión, un periódico, no en todos los casos, pero que también era muy complicado mantener vigente un periódico, ¿verdad? Entonces a veces desaparecía el periódico y a los pocos días desaparecía la asociación, o a veces no podían publicar su periódico, pero bueno, el caso es que las producciones literarias que
se generaban dentro de las asociaciones literarias se difundieran a través de estos medios de difusión. Por favor, la siguiente. Bueno, mucho se ha hablado siempre también de la paz porfiriana, ¿verdad? Esa paz que necesitaba el país, que fue una paz forzada, por supuesto, pero esto permitió el florecimiento de la cultura. Y con esto, bueno, Florencia, que ha citado el maestro hace un momento, pues ha dicho que en los primeros años del porfiriato pues hubo un auge de publicaciones periódicas, creció muchísimo, ¿verdad? El número de publicaciones periódicas. Sin embargo, en la última parte del porfiriato, dado las críticas que se le hacían, pues implementó una censura, ¿verdad? Entonces, bueno, ese enfrentamiento entre liberales y conservadores se va a trasladar al ámbito cultural, cuando no se quería, ¿verdad? Lo habíamos comentado hace un momento. Pero Manuel Gutiérrez Nájera, que era la revista Azul, ¿no? Donde dice, aquí sí no se va a discutir absolutamente nada de política. Y bueno, pues entonces vemos cómo a través de esta revista y en estos momentos pues hay una consolidación de la cultura nacional en esos primeros años del porfiriato. La siguiente, por favor. Y en ese contexto, ¿no? Las alumnas de la Escuela de Artes y Oficios, con la finalidad de ejercer la tipografía, bueno, pues proponen publicar una revista que llevó por título Las hijas de la náhuatl, que se empieza a publicar en 1873. Aquí tienen una portada, son tomadas de la Hemeroteca Digital Nacional de México. Ahí tienen una litografía, nada más y nada menos, de Matilde Montoya, la primera mujer médica cirujana de nuestro país, que siempre fue muy reconocida en la época y un ejemplo a seguir, y todas las revistas dedicadas a las mujeres pues siempre le dedicaban una biografía, ¿verdad? Una imagen, una litografía como esta. Bueno, pero esta revista, lo dice en su nota editorial, ¿verdad? Tenía la intención de publicar poemas, consejos caseros, acontecimientos sociales, ¿verdad? Y hablaba de todo el cambio social que se estaba gestando en ese momento. Después tenemos otro periódico que se llama La Primavera, Diario del Bello Sexo, se publica en 1874, tiene una corta vida, no tenemos mucha noticia de él, ¿verdad? Pero ahí se publicaban cuestiones de economía doméstica, ¿no? Literatura, recetas de cocina, educación, cuestiones de educación para la mujer. Y en la nota editorial decía que este periódico llamado La Primavera sería amiga para sus lectores, ¿verdad? Entonces, la cuestión de la economía doméstica va a estar presente en muchas de las revistas, ¿verdad? Porque el caso era enseñarle a ahorrar el salario del marido, ¿verdad? Y entonces les enseñaban cuestiones de jardinería, incluso de enfermería, de costura, cuáles eran las mejores telas y cómo usarlas y qué es, cuáles colores, etc. Es una cuestión muy interesante. Dolores Correa Zapata, a principios del siglo XX, publica un libro sobre economía doméstica y es verdaderamente bellísimo leerlo, interesantísimo, porque además ahí hay consejos que siguen existiendo hoy en día. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pero hay algo que va a ser común a todas estas revistas que se publican en este periodo, que va a ser justamente plasmar o transmitir el ideal o el deber ser de la mujer. Ortega y Gasset habla de dos cuestiones, la idea y la creencia, ¿no? Y yo lo llevo a esto, ¿no? Entonces, aquí se transmitían las creencias, pero también las ideas. ¿Qué hace uno con las creencias? No las cuestionas, ¿no? Las transmites de generación en generación, ¿no? Ustedes tienen creencias que seguramente ahorita ni piensan en ellas. Es su creencia, no tienen que hacer nada con ellas. Cuando surge una idea, rompe con esa creencia, ¿verdad? Y entonces aquí en estas revistas pues se difundía la creencia el rol de las mujeres, ¿verdad? Nacieron para ser buenas hijas, buenas madres y buenas esposas, ¿verdad? Y entonces esto se transmitía en estas revistas, pero bueno, en estas revistas también se transmitió un pensamiento diferente, la idea, ¿no? Rompió con esta creencia. Entonces hablan, por supuesto, también de la importancia de su educación y de su formación, porque las mujeres empezaron a hablar sobre sus derechos, pero estos derechos se resumían a su derecho a la educación. No hablaban de otra cuestión, no, de una educación superior, porque la educación elemental, pues si se permitía, solamente accedían a algunas mujeres, por supuesto, las de clase media y clase alta, algunas no podían acceder, las más pobres, pero estas revistas también funcionaron como un medio de
educación informal, porque tenían una gran variedad de contenido en cuanto a botánica, historia, algunas cuestiones incluso de química, física, aunque se pensaba que las mujeres no podían adquirir ese conocimiento porque su cerebro no podía retener esas cuestiones. Pero bueno, sí había ese tipo de artículos en estas revistas, ¿verdad? Entonces, se hablaba de que las mujeres tenían que ser cariñosas, inculcar un patriotismo, ¿verdad? Enseñar los primeros conocimientos a sus hijos, y por eso era muy importante que no se corrompiera la educación de la mujer, porque era la primera educadora de los niños, ¿no? De los futuros ciudadanos, de aquellos hombres que iban a llevar al país hacia el progreso. Por favor. Después tenemos otra publicación que se llama La Mujer, Semanario de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, que se publicó en 1880, y aquí en su nota editorial nos habla que tienen el propósito de difundir nociones útiles, una educación variada pero también fuera extensa, y bueno, y aquí se habla de que no se tiene que reducir a la mujer a labores femeniles ni a la religión solamente. La siguiente, por favor. Voy aquí un poco rápido porque quisiera compartirles hacia el final algunas citas textuales de este ideal del deber ser de la mujer que ahorita nos parece verdaderamente inconcebible, pero bueno, pues que estaban atrás ahí unas teorías esencialistas, ¿verdad? Incluso hablando de la anatomía de las mujeres y que por eso no podían acceder a una educación superior. La Ilustración Femenil de 1880 tiene una sección filosófica, una sección de variedades, también una sección histórica, biográfica, literaria, que es muy interesante. Tenían en esta sección histórica una sección que se llamaba Mujeres Célebres. Entonces justamente utilizaron la historia para tomar ejemplos de lo que sí podía la mujer y de lo que no podía. Entonces ahí están las matronas romanas. Ellas destacan por la buena educación que le dieron a sus hijos. Las mujeres solamente tenemos que ser buenas madres, pero había otras revistas donde destacaban, ¿verdad?, a Juana de Arco, que la mujer no puede hacer qué, pues ahí está Juana de Arco, ¿verdad? En fin. Entonces, bueno, también había cuestiones de moda, ¿verdad? Ahí hay unas imágenes de unos vestidos así, que yo no me imagino a las mujeres de Veracruz con esos vestidazos, con ese calor, ¿verdad? Tremendo, pero bueno, ahí había esta sección de moda tan peculiar, y bueno, y actualidades. La siguiente. El álbum de la mujer se publicó entre 1883 y 1890, ¿verdad? Difundió la influencia femenina en los acontecimientos sociales de la época, hizo una defensa pero también un enaltecimiento de la mujer, y también mostró contenidos habituales, es decir, higiene, moda, literatura, estas biografías de las que les hablaba hace un momento. Y esta revista, en su nota editorial, Concepción Jimeno de Plaquet, quien fue una española, quien promovió esta revista, hablaba de su sororidad, que tenía que tener solidaridad, entre las mujeres, pero más bien hablaba que había que tener con la mujer mexicana, pero más bien ella hablaba de la solidaridad entre las mujeres mexicanas y las españolas. La siguiente. El Correo de las Señoras, semanario escrito expresamente para el bello sexo, de 1883. Y esto es una diferencia también, si vamos observando en los títulos de estas revistas, con las revistas para las mujeres de la primera mitad del siglo XIX. Ahí son, el semanario de las señoritas mexicanas, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de señoras y señoritas, ¿verdad? Entonces es el correo de las señoras. Entonces, ¿cuál es el contenido o qué es lo que debía de leer una señora y qué era lo que debía de leer una señorita? Ahí podemos hacer un análisis también al respecto. Entonces, igualmente esta revista compartía conocimientos útiles para el hogar, los deberes como hija, esposa, madre, y por supuesto también composiciones literarias. Luego llegamos a Violetas de la Náhuatl, que se empezó a publicar también como Las Hijas de la Náhuatl, pero a los 2 números dice, bueno, pues vamos a cambiar nuestro nombre porque ya hay otro semanario que tiene este título, y entonces por esa razón vamos a cambiarlo por Violetas de la Náhuatl, ¿verdad? Periódico literario redactado por señoras, en 1888, donde, bueno, pues también hubo composiciones literarias, artículos de variedades, la crónica social del momento. Esos artículos históricos no solamente publicaban biografías de mujeres célebres, sino también acontecimientos históricos, la conquista de México, entre otros acontecimientos. Y bueno, sobre todo, bueno, la nota editorial decía que se trataba de mejorar la condición de la mujer. Ven este título, ¿verdad? El periódico de las señoras, semanario escrito por señoras y señoritas expresamente para el sexo femenino, de 1896.
Y esta revista, ¿verdad?, se consagró a instruir, recrear y servir a la bella mitad del género humano, ¿verdad? Así decía en su nota editorial. Había que, decía en esta nota, también hacer esa diferenciación entre los roles de género y, bueno, sobre todo también llevar esa conciencia sobre la influencia de la mujer en los diferentes ámbitos, en el hogar, en la sociedad, en la nación. Y finalmente tenemos esta revista, que es muy importante porque fue hecha por las primeras profesionistas mexicanas, casi todas ellas normalistas. Entonces se llama así, larguísimo, pero sí se llama. Maestro. Bueno, La Mujer Mexicana, revista mensual científico-literaria consagrada a la evolución, progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana, dirigida, redactada y sostenida solo por señoras y señoritas, de 1904, ¿no? Fundado por mujeres profesionistas, como les había dicho hace un momento. El objetivo en la nota editorial lo podemos ahí encontrar: contribuir a la formación intelectual de la mujer mexicana. Tenía artículos de opinión, hablaba de feminismo. Es la primera vez que encontramos en esta revista este término, feminismo, y ahorita vamos a ver en qué términos lo decían, porque además era, bueno, ahorita lo comentamos, superación y reclamo de derechos. Entonces, ese reclamo de derechos que se reducía simplemente al acceso a una educación superior. Muy importante la tarea de estas mujeres, como bien lo ha señalado mi amiga, la historiadora Lourdes Alvarado, ¿verdad? Abrieron brecha estas mujeres. Bueno, simplemente para ya cerrar, porque ya me sacaron la tarjeta amarilla, voy a compartirles ese ideal del deber ser de la mujer, algunas notas simplemente de lo que se publicaba en estas revistas, ¿verdad? Pues, por ejemplo, en la revista El Correo de la Señora, que mencioné hace un momento, Blanca Estrella, firmó Blanca Estrella este artículo que se llamó El Libro de Oro de las Casadas. Y ahí en ese artículo hablaba sobre la resignación como una virtud de la esposa, ¿verdad? Dice: la resignación es la gran virtud del sufrimiento. Te riñe tu esposo, sufre y calla. Te es infiel, llora. Te abandona y desprecia, llora mucho más. Quizá esas lágrimas lloradas por ti en silencio sean la redención y el dulce castigo del que tantos males te ha causado. No olvides que si los hombres subyugan con la fuerza, las mujeres conquistan con el ruego y con las lágrimas. Qué dulce satisfacción será para ti si sufres resignada a los golpes con que el destino te hiere. Tu cabeza ceñirá la blanca corona de la esposa y la divina aureola del mártir. La virtud misma, esa virtud de la resignación, te erigirá un altar donde recibirás como ofrenda el amor y las bendiciones de tus hijos y quizá más tarde las lágrimas y el arrepentimiento de tu esposo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que fue en 1885, imagínense, el libro de oro de las casadas. Bueno, pero había otras mujeres, como Matiana Murguía, que en las hijas de la náhuatl publicó un texto que se tituló Los maridos en 1887. Y ella decía: por desgracia, si las mujeres están poco instruidas en sus deberes conyugales, los hombres lo están mucho menos en los suyos. Se les ha hecho creer que ellos al casarse solo van a mandar, y muchos desempeñan a maravilla su papel de amos. Llenan toda la casa y nadie habla recio porque al Señor le molesta. No se reciben visitas a tal o a cual hora porque al Señor se disgusta. No se tienen pájaros ni ninguna otra clase de animales porque enfadan al Señor. Las comidas deben hacerse a la hora que acostumbre el Señor. El sueño ha de venir cuando lo disponga el Señor. Y así todo. Las pobres mujeres de tales maridos viven siempre sobresaltadas, inquietas y temerosas de que hasta la más inocente de sus acciones pueda disgustar al Señor. Entonces, bueno, había un artículo que mencionaba que la mujer no podía acceder a una educación superior, que no podía aprender, porque y decía, tal vez se deba a la estrechez de su frente o el tiempo que dedica a amamantar a sus hijos, ¿no? Pero fisiológicamente no puede acceder a la educación superior. Entonces, a ese artículo respondió muy bien Concepción Jimeno de Flaquer, esta española, ¿verdad?, que fundó el Álbum de la Mujer, y en un artículo que tituló La misión de la mujer en el 1883 expresó: la anatomía más exacta no ha podido observar ninguna diferencia entre la cabeza del hombre y la mujer.
sus cerebros son enteramente semejantes, ven y oyen por órganos que son enteramente idénticos, las impresiones que reúnen y reciben se conservan de la misma manera. Las facultades intelectuales parecen moverse por un mismo resorte en uno y otro. Luego no hay diferencia moral e intelectual entre el hombre y la mujer. Es indispensable que la mujer esté preparada para las ciencias y las artes, con objeto de que sea útil a la sociedad. A la mujer no podéis disputarle sus brillantes facultades para las artes ni sus aptitudes para la ciencia, ¿verdad? Entonces había aquí una defensa de ese ideal tradicional que se tenía de la mujer. Bueno, ya nada más para cerrar, porque la maestra ya me está viendo feo, voy a compartirles simplemente cómo pensaban estas mujeres el feminismo, ¿no? Que ya está con esa palabra en estas revistas. La feminista mexicana no pretende desbancar al hombre, sino a colocarse dignamente a su lado, precisamente porque es sabia, no es pretenciosa. Todos los amplios horizontes del saber y del mando los ambiciona para que luzcan las actitudes del mexicano, del compañero de su vida, pues ella desea que los laureles de la gloria brillen de la frente de su padre, de su esposo y de sus hijos. Entonces, siguen diciendo, hablando de un feminismo, pero que al servicio de otros, ¿verdad? O sea, queremos prepararnos, queremos una educación superior, pero para ser mejores en la casa, para ser mejores esposos, para ser mejores madres, ¿no? Finalmente, maestra, ya. El feminismo, otra cita, ¿verdad?, de Manuela Contreras, de esta revista La Mujer Mexicana. El feminismo es título que encabeza varios artículos y en todos ellos se encuentra el mismo tema revestido con distinto ropaje. En todos vemos el temor de perder la compañera del hogar y encontrar un rival para el trabajo. No es en realidad un peligro el avance del feminismo, no es sino la consecuencia natural, el desenvolvimiento de esa parte de la humanidad que el derecho del más fuerte había obligado a permanecer estacionario. Pero causa asombro ver a la mujer saltar a la lucha por la existencia y presentarse frente a frente del hombre como desafiándolo en el trabajo. ¿Perderá acaso por eso la mujer sus cualidades para el hogar? Lo niego rotundamente. Será, sí, más viril. Sabrá educar hijos menos afeminados y compartirá con el hombre todo lo que constituye su medio. Será su compañera moral e intelectual. El feminismo no consiste, según nuestro criterio, en el abandono de las gracias naturales y características de la mujer. La emancipación de la mujer consiste en la educación de todas sus facultades que la hagan apta para subsistir por sí sola, en caso necesario, en el ámbito del trabajo, ese gran lábaro de toda sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es un feminismo, les decía, yo entendido, pues, no para aplastar al hombre, para lanzar al hombre, sino para ser una compañera de él, y entonces los laureles, como decía la anterior cita, ¿verdad? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues hasta aquí. Si quieren, después de las preguntas seguimos hablando sobre estas cuestiones. Solo me enojaba por lo que decía la revista. A continuación, presenta su ponencia el doctor Felipe Bárcenas García, quien es historiador por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctor en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y profesor en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción también de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Es secretario del Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue representante en México de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica entre 2020 y 2022, ganador del certamen Financiarte 2011, organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Obtuvo el 12º Premio de Investigación en Historia y Patrimonio Cultural Israel Cavazos Garza. Sus áreas de interés son la historia del libro, y la edición y la prensa. Es autor de Imprenta, Economía y Cultura en el Noreste de México, la empresa editorial de Desiderio Lagrange 1874-1877 de Conarte.
así como de diversos artículos y capítulos del libro. Ha coordinado y compilado obras colectivas, entre ellas La frontera de las letras, Innovación, regulación de la cultura escrita, pasado y presente, de Ediciones del Ermitaño. Y nos presenta la ponencia Prohibir para progresar racialmente, las campañas periodísticas en contra del pulque en México, 1880-1919. Muchas gracias. Híjole, estoy muy contento de estar aquí con todas ustedes esta mañana, tarde ya. Y celebro también que esta mesa que pienso yo está muy bien organizada, incluso hay muchos elementos en común. Ahorita si quieren podemos dialogar un poquito. Francisco ya hablaba sobre la prensa industrializada, el doctor Santa Ana, ¿no? También comentó un poquito del deber ser, que lo interesante de la prensa, un tema que puede tocar también, prensa industrializada por venir, es que generalmente expresa cierta mentalidad de los industriales. Esa mentalidad supone que debemos consumir, ¿no? O cómo debemos ser, ¿no? Aprovecho tus vínculos que hacías con el presente, por ejemplo, para comentar el peso de los fenómenos culturales. No sé si hay chicos, chicas de historia, pero lo comento bastante rápido. Un fenómeno de tipo fiscal o la repercusión de un fenómeno de tipo político los podemos ver en el BNP. Si dicen hoy se decreta en el Senado que mañana 10 días más, tenemos 10 diputados más, nos vamos a pagar con los impuestos. Si se dice que el IVA incrementa, mañana vemos en la bolsa que el IVA incrementa, pagamos más, ¿no? Por eso podemos entender, aprovechando estos vínculos que jueces ahorita, hablando de los discursos en torno a la mujer, que los fenómenos culturales operan en la larga duración son 100 años, 200, 300, van a cambiar, pues jueces que no quieren castigar los asesinatos de mujeres porque piensan, es que hay un deber ser que se empieza a conformar a través de la medicina industrial, no en el siglo XIX, y en ese deber ser, y vamos, que yo soy de Reynosa y me acuerdo bien, el primer McDonald's que se establece una fila enorme, ¿no? Y una tía apochada dice, oye mijo, ¿no vas a comer una hamburguesa? Dile a tu papá que te llegue los domingos, ¿o qué? Es hacer un mexicano te comiendo tacos toda una vida, ¿no? Esta idea de que los patrones de consumo te pueden hacer progresar racialmente, no si te casas con la abuelita, si mejoras la raza, es un discurso de ahorita, es un fenómeno cultural que como historiador, desde luego, yo intento darle una explicación histórica y siempre me ha interesado el siglo XIX porque pienso yo que está lleno de significados, ¿no? Y aquí en esta idea de por qué debemos consumir ciertas cosas, ¿no? Para ser mejor, ¿no? Para aspirar a ser lo que Vasconcelos llamaría la raza cósmica, por mi raza hablará el espíritu, esa raza blanca, supuesto superior. Bueno, vamos a analizar los discursos de la prensa de la segunda mitad del siglo XIX. Yo también le reparo, porque también me enojo y también me prendo mucho. Y bueno, en efecto, voy a hablar sobre las campañas periodísticas orientadas a promover el pulque, ¿no? Pero sí me interesaba enfatizar a propósito de la mesa por qué hablo sobre estos temas, de dónde parte ese interés, ¿no? Que no lo puedo despojar de mi persona. Y comienzo mencionando rápidamente que a finales del siglo XIX y principios del XX, el discurso público que va a predominar en el mundo occidental y que lo va a difundir grupos protestantes, católicos y científicos laicos, todos por igual, sostenía que existían naciones civilizadas y naciones bárbaras. La función social de las primeras era intervenir en las bárbaras para enseñarles por la fuerza si era necesario, lo cual pues, desde luego es un argumento bastante obvio para entender todo el proyecto imperialista, ¿no? Cómo progresar acorde a los estándares de las naciones que ejercían la hegemonía política. Dicho discurso aseguraba que los patrones de consumo eran sintomáticos del progreso o retroceso, de modo que productos como el pulque provocaban la degradación de la población. En este trabajo voy a analizar algunos discursos solamente que criticaron tanto la producción como el consumo de pulque entre 1880 y 1919. Y es que la Revolución Mexicana no supuso una ruptura total con el pensamiento del siglo XIX. Todavía en la década de 1920 se van a plantear propuestas orientadas a conseguir el llamado progreso racial. Ya comentaban las propuestas y el programa de Vasconcelos, que abiertamente va a simpatizar con el nazismo, o de Samuel Ramos, no personajazo, se le hacen homenajes y todo, y tiene un artículo bien polémico en torno a la nación indígena. Dice, hay que buscar lo nacional en lo mexicano, pero lo mexicano no puede ser indígena, porque lo indígena supone un pueblo enfermo, un pueblo que no puede progresar, ¿no? Pero bueno, en lo que al siglo XIX
tiene que ver, examino las narrativas del periódico protestante y metodista, el abogado cristiano ilustrado y el diario del hogar, periódico liberal muy crítico a Porfirio Díaz, pero que también planteaban ciertas necesidades en torno al alcohol. Rotativo liberal laico, ambos de la capital mexicana. Posteriormente se analiza la campaña emprendida por el diario El Porvenir para prohibir y evitar el consumo de pulque en Nuevo León. El Porvenir, que aprovecho para comentar, se fundó en 1919 con el objetivo abiertamente planteado por ellos de contrarrestar los efectos de la Revolución Mexicana en Monterrey, Nuevo León. Y ese periódico sigue en circulación todavía hoy día. Si piensan que Reforma es mucho, echen un ojo al Porvenir para que vean. Pero bueno, comienzo con el apartado número 1, el pulque en el discurso civilizatorio del siglo XIX. Durante la segunda mitad del siglo XIX se empezó a desarrollar un industria nacional en torno al pulque, capaz de ofrecer un debate puro e incrementar ampliamente las arcas del Estado. Por ejemplo, en Memorias sobre el maguey mexicano, publicado en 1864, Manuel Paino argumentó que el maguey de aguamiel tenía cualidades benéficas para la salud, pendiente de ser investigado por la medicina y la química. Van a coincidir con este argumento personajes como Francisco Pimentel, Leonardo Río de la Loza y los hermanos Pedro e Ignacio Blázquez. Estos dos últimos publicaron Memorias sobre el maguey mexicano en 1865, dedicado a Maximiliano y Carlota, en la que explicaron los aspectos productivos, económicos y medicinales de la planta. Pero no todos compartieron esta alegría por el maguey. Otros políticos liberales y grupos como los católicos y protestantes también coincidieron en que el excesivo consumo de pulque era un rasgo visible del pueblo mexicano que va a obstaculizar el tan anhelado progreso social, que supone también un progreso racial, ¿no? Por un lado, por ejemplo, protestantes desarrollaron una campaña a nivel mundial para combatir el alcoholismo, que en el siglo XIX se empezó a concebir como una enfermedad que provocaba adicción y degeneración racial. De modo que, para progresar, los estados debían erradicar el alcoholismo. Y es que, luego de que Juárez promulga la Constitución de 1857, se permite el arribo de misioneros protestantes aquí a México, quienes establecieron formalmente diversos grupos, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana del Norte, la Presbiteriana del Sur, entre 1871 y 1874, y tres más. Todos estos grupos protestantes buscaron ganar adeptos, para lo cual difundieron propaganda contra los católicos, tachados de fanáticos que en términos históricos no habían conseguido educar a la población mexicana y jamás habían tampoco eliminado los vicios del pueblo mexicano, como la embriaguez. Hay que señalar que los protestantes no van a conformar un bloqueo homogéneo e incluso existieron pugnas entre grupos, principalmente por los dilemas sobre cómo son naturalmente las iglesias mexicanas. Por ejemplo, las iglesias mexicanas deberían ser autónomas si están compuestas por población morena que racialmente es inferior, ¿no? Los protestantes gringos van a tener un problema con eso, ¿no? Se supone que deben ser autónomos, pero vean, son indios, ¿por qué les deberíamos dar la capacidad de organizar ellos mismos una iglesia protestante? Una polémica bastante fuerte que no competen a este trabajo. Pero bueno, lo que me interesa señalar, eso sí, es que protestantes coincidieron en muchos puntos, entre ellos que el Evangelio, fundamento del Destino Manifiesto, sacaría a Latinoamérica de ese oscurantismo católico para conducirlos por el sendero del progreso liberal, término que estimaban equivalente a moderno y civilizado. Se pensó que el supuesto atraso de las sociedades como la mexicana derivaba del pecado y costumbres raciales, por ejemplo, el habitual consumo de bebidas embriagantes, cuya erradicación resultaba crucial para conseguir la salvación divina. Y desde luego que la principal vía utilizada por estos grupos protestantes para promover sus ideas fue la prensa. Cada congregación fundó un periódico que sirvió como medio público de comunicación, enseñanza y promoción. Sobresalió, por ejemplo, el rotativo metodista, el abogado cristiano ilustrado, publicado entre 1880 y 1929, que de hecho se consolidó como referente del mensaje protestante aquí en México. En la década de 1880, el abogado cristiano ilustrado publicó de manera constante pequeñas notas sobre las consecuencias negativas del alcohol en Europa y México,
En dichas notas se exponían supuestos datos estadísticos. Por ejemplo, se informó que en 1863 la Sociedad de Templanza de Liverpool realizó un estudio que demostraba cómo el aguardiente mataba anualmente 50.000 personas en Inglaterra, 40.000 en Alemania, 10.000 en Rusia, 1.500 en Francia, etc. El abogado cristiano ilustrado argumentó que el consumo de mezcal y sobre todo de pulque, los productos más populares en México, también en Monterrey hasta que lo prohibieron, no se va a fomentar toda la cultura cervecera a raíz de que se dice que el pulque es lo que más consume la población, lo debemos erradicar porque eso va a progresar que el regiomontano sea como la gente del sur de México, ¿no? Ellos suponiendo que esencialmente son blancos, lo cual va a derivar en la formación de conceptos utilizados hoy día como el término chilhuicho, ¿no? Para aludir a esta población generalmente que no han sido beneficiados en términos económicos provenientes de estados como San Luis Potosí. Pero bueno, el abogado cristiano va a argumentar que el pulque provocaba locura, crimen y que las personas tendieran a matarse a sí mismos, suicidio pues, de modo que eran responsables directos de la población recluida en presidios, asilos y hospitales. No te extraña periódico estimara que el pulque era un veneno social que se debía eliminar a la brevedad, asunto que enfatizó numerosas veces con el apoyo de discursos de ciertos médicos. En el mismo texto, que cité apenas, se afirmó que los hijos de padres borrachos vienen al mundo malditos y no pueden evitar esa inclinación fatal a beber pulque y beber también mezcal. De tal forma se justificaba la necesidad de la religión protestante y políticas orientadas a prohibir el pulque. Tengo una cita que me la brinco para ahorrar tiempo, pero lo más importante es lo que podamos discutir acá. Para el abogado cristiano ilustrado, en los lugares donde va a predominar el protestantismo, era común que empezara a establecerse leyes orientadas a prohibir las bebidas embriagantes, las cuales propiciaban que millares de jóvenes no hayan visto, cito, en toda su vida un solo hombre ebrio, ni gustado una sola vez una gota de licor de ninguna clase. Cierro cita. Por otro lado, el diario El Hogar, publicado entre 1881 y 1912, periódico liberal laico, que el doctor Mercado ya nos sabe un poquito al respecto, coincidió con el abogado cristiano ilustrado en lo relativo al combate de la embriaguez. Por ejemplo, el 25 de febrero de 1898 publicó un texto firmado por Agustín B. Hernández, en el que se argumentó que el pueblo mexicano estaba lejos de ser culto y un pueblo civilizado, porque en él imperaba la embriaguez orientada a consumir principalmente pulque. Hernández asoció el alcoholismo de la capital mexicana con las pulquerías, a las que aseguraba acudían numerosos obreros para olvidar su condición miserable, toda vez que no existía un gobierno capaz de mejorar los salarios e incrementar el número de bibliotecas y escuelas. En consecuencia, recomendó prohibir bajo severas penas el consumo del pulque y cerrar también, entre tanto, las pulquerías y figones invariablemente a las 6 de la tarde, hora en que el obrero normalmente abandonaba el taller. El diario del Hogar sugirió imitar a Estados Unidos. Irónicamente, muy crítico a Porfirio Díaz, que cuestionaba su vínculo con Estados Unidos, pero en la política pública planteaba esto, ¿no? Vamos a imitarlo. ¿Por qué? ¿No? Por una, cito, inveterada costumbre o por supersticiones religiosas, cierro cita, en Estados Unidos se veta la venta de bebidas embriagantes los domingos. También aseveró que la embriaguez era un problema de moralidad pública, cuya solución evitaría el aumento de crímenes, el descenso de asesinatos y la degeneración racial familiar. Es pertinente señalar que la discusión en torno a la necesidad de establecer la civilización sobre el salvajismo fue promovida ampliamente en la prensa europea de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Una prensa desde luego industrial, en parte por la denominada Conferencia de Berlín, que a muchos les sonará, si no les suena lo comento rápidamente. Es esta cumbre que se va a celebrar en la década de los 60, en la cual los países hegemónicos europeos literalmente se reparten África para evitar una guerra que no pudieron evitar en el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ¿no?
y hay caricaturas al respecto. Está que le dice, ¿no? Francia te va a tocar casi toda Europa, por eso hoy ejerce un influjo bastante grande, por eso gran parte de África habla francés, ¿no? Se comete desde luego que ellos van a querer justificar que este imperialismo es civilizado, ¿no? Les estamos enseñando inclusive que no deben beber esos venenos como el pulque, que deben consumir cerveza. Pero bueno, en la segunda mitad del siglo XIX se asoció al capitalismo industrial con el camino que los estados del mundo debían seguir para modernizarse. Esta idea se arrancó en México durante el Porfiriato, desde luego. Las repercusiones de esta idea se pueden estudiar a través de la campaña, por ejemplo, El Porvenir, periódico de Monterrey, fundado en 1919, emprendió en Nuevo León para prohibir la producción y el consumo de pulque. Otra vez, un licor que se va a considerar propia de las poblaciones preindustriales e incivilizadas. Sobre El Porvenir, ya lo comentaba, se va a fundar en 1919 por Ricardo Arenales, también conocido por el seudónimo de Ricardo Barballeco. Surgió para promover el interés de los prominentes industriales de Monterrey y contrarrestar, ¿no?, constantemente el influjo que la Revolución Mexicana ejerció en Nuevo León. Este es un objetivo que lo plantearon de manera abierta. Asunto que he analizado en otros artículos. Por ahora, basta mencionar que el diario no ocultó sus simpatías y aversiones. Comento rápidamente que no haya pasado ni una semana desde que se fundó El Porvenir, cuando ya planteaba como una necesidad social restringir el consumo de pulque, que lo plantea como, con datos duros, que era la bebida más preferida por la población de Monterrey, y el Porvenir planteaba ¿por qué? Lo que pasa es que desde que se empiezan a fundar ciertos edificios, el Palacio de Gobierno, ¿no?, desde que se funda el barrio San Luisito con personas de San Luis Potosí, están llegando una migración atraída también por la industria que no es de Monterrey, no tiene las características que ellos asumían, debía tener un regiomontano, altos, bigotones, güeros, no, era como morenitos, chaparritos. Claro, se consume pulque por estas personas, ¿no? Hablando de la tarjeta amarilla, lo comento bastante rápido. El Porvenir va a plantear a través del Congreso Estatal, porque los inversionistas del diario El Porvenir, entre ellos no solamente había diputados, estaba también el gobernador Nicéforo Zamorano, que va a prohibir formalmente el pulque en 1919. Con este peso político era de esperarse que el Porvenir emprendiera no solamente una campaña orientada a prohibir el pulque, sino que la campaña triunfara, ¿no? El pulque, si no lo sabían, se va a prohibir formalmente en Monterrey en 1919 y no se va a permitir que ingrese otra vez sino hasta la década de 1990 aproximadamente, todo un siglo. Desde luego que entre los inversionistas del Porvenir también estaban los dueños de la cervecería Cuauhtémoc, ¿no?, que representaba un símbolo de orgullo regiomontano porque era una cervecera mexicana, aunque actualmente ya se vendió a la empresa holandesa que fabrica esta cerveza de Estéreo, ¿no? Pero durante muchos años se dice, es que nosotros también debemos apoyar la empresa cervecera porque son los santos, ellos están velando por el regiomontano, se ha civilizado, porque en Europa se va a publicar, se consume cerveza. El pulque de indios, el pulque de atrasado, el pulque que lo trae el barrio San Luisito, ¿no?, ese barrio que va a ser formado y poblado principalmente por personas de San Luis Potosí. Los que traen el pulque son chirigüillos, no quieren que nosotros seamos chirigüillos, que quieren que nosotros tendamos a la degeneración racial. La campaña, ¿no?, periodística del Porvenir va a tener un éxito rotundo, reitero, a tal grado que el pulque se va a prohibir. Tienes como inversionista al gobernador y al diputado, era bastante obvio, tienes a los dueños de cervecería, ¿no? Es lo que va a pasar, se va a prohibir, pero en pos, ¿no?, de esta justificación racial. Y esto podemos hablar, hablando del presente fenómeno de la regulación, de este regionalismo bastante intenso, este chauvinismo asqueroso de la población regiomontana, no de todas, desde luego hay personas muy memorables a las cuales bastante, ¿no? Pero orientado a esto, ¿no? Inclusive cuando en los correos, ¿sabes que eres de Monterrey? Cuando eres esencialmente blanco. ¿Qué significa eso? ¿No? Son discursos que a través de el fomento de patrones de consumo fomentados desde el siglo XIX nos permiten entender esos discursos que se han que se han promovido desde la palestra pública, ¿no? Los gobernadores, no necesitamos en el centro son así, consumen esto, por eso son A, B y C,
¿no? Otra vez, esto es un fenómeno nuevo, es un fenómeno cultural de larga duración porque así opera, ¿no? Perdón si me extendí. Muchísimas gracias. En la mitad podemos dialogar. Muchísimas gracias al doctor Bárcena. Ahora pasamos a una ronda de preguntas, dudas, comentarios sobre las ponencias. El doctor Gerardo. Yo tengo aquí una de reglas. Entonces, de una vez, dice, si bien las publicaciones del siglo XIX muestran esa transición en sus contenidos, van para los tres. ¿Qué información se ha podido recuperar del tipo de lectores? Pues supongo que no toda la población leía dichas publicaciones. Es lo preguntar en redes a una persona. Bueno, si quieres tú primero. Bueno, obviamente, digo, hay que considerar el hecho fundamental de que pues había un altísimo índice de analfabetismo, ¿no? Entonces, si consideramos como que un porcentaje de la población que fueran lectores y que además tuvieran, digamos, el poder adquisitivo para acercarse a la prensa, ¿no? Para tener una suscripción o para comprar los ejemplares, ¿no? Si bien más adelante en el Porfiriato sabemos que ya hay, con esta prensa industrializada, se reducen muchísimo los costos, ¿no? Los precios, ¿no? Tanto de las suscripciones como de los números que se vendían en las calles. Ya hay un poco más de acceso, pero la inmensa mayoría de la población pues no tiene acceso a la alfabetización y la cultura, ¿no? Entonces esto reduce muchísimo la cantidad posible de lectores. Ahora también yo creo que hay que considerar la temática de cada publicación, ¿no? Las publicaciones literarias, por ejemplo, ¿no? Pues digamos, agremiaban, ¿no? a los que se dedicaban a la literatura y un círculo de lectores más. Por poner un ejemplo, había publicaciones específicas de otros gremios, ¿no? para abogados, para médicos, etc. Entonces esto también pues iba determinando, ¿no? la clase de lector que tenía cada publicación, y digamos que había periódicos y revistas que que tenían estos grupos objetivos, ¿no? Entonces yo creo que hay que atender a todos estos fenómenos, ¿no? como un panorama para pensar más o menos qué público lector tenía, ¿no? cada publicación. Digo, por decirlo de manera general, ¿no? Sí, bueno, ya menciona el doctor, pues sí hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de los lectores. Yo me quise acercar a quién recibía estos mensajes, ¿no? Que se está hablando de un deber ser, quién lo recibía. Entonces, siguiendo un poco este triángulo que estudia uno de los historiadores más importantes de Francia, Roger Chartier, donde estudia el autor, el editor y el lector, bueno, quise acercarme yo de esa manera a estas revistas, pero hay que tomar en cuenta la ineficaz infraestructura de distribución también de estas revistas, aunque era un bajo costo, tampoco podía llegar a todos, y además hay que tomar en cuenta el alto índice de analfabetismo que había en el país. Entonces, bueno, pero por supuesto que eso no impedía que el mensaje que estuviera o que se estuviera plasmado en estas revistas no se transmitiera de manera oral, ¿no? Siempre la lectura en voz alta siempre se hacía, y de hecho yo encontré una lista de suscriptores en el periódico de las señoras, pero fue casualidad porque quisieron rifar una alhaja propia para señoras o señoritas, y entonces publicó una lista de suscriptores con un número de boleto para hacer la rifa de esa alhaja, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí quien figuraba, Carmen Romero Rubio, ¿verdad? Esposa de Porfirio Díaz, Matilde Montoya, la primera médica cirujana de nuestro país, ¿verdad? Ana Aubert de Lerdo, ¿verdad? Entonces, y había una gran lista de nombres de hombres, sobre todo, porque quienes decidían que leían las mujeres, sus esposos, sus papás, ¿no? Sus hermanos. Entonces, bueno, quien figuraba en esta lista eran nombres de hombres. Entonces, bueno, pero también hay una nota editorial en este mismo periódico de las señoras donde dice: hemos recibido diversas cartas de señoras, señoritas y señores, aún de las localidades más distantes de la República, animándonos
con bondadosas apreciaciones para nuestro semanario continuar nuestro propósito de trabajar por la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pero esta idea de los modos de lectura de los que habla Roger Chandler, también a mí me interesa cómo leían estas mujeres estas revistas. Y en una de estas revistas sugería cómo debían leer la revista. Entonces decía, se sugiere que se lea en grupo de 3 señoritas, ¿verdad? Acompañada de del hombre de la casa, ¿verdad? Que se lea, que se comente lo que aquí en nuestras páginas se está plasmando, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues eso es lo que yo podría comentar al respecto. Es un trabajo difícil de saber sobre los lectores y sobre todo cómo llega ese mensaje, cómo se recibe, es un trabajo complicado, pero que sin duda hay que hacerlo con las herramientas que se tengan al alcance. Yo creo que hablar del fenómeno lector es bastante complicado precisamente por las fuentes. En este punto yo creo que sí o sí hay que entrar al fenómeno de interpretación. Desde luego, hay elementos de los cuales podemos partir. Por ejemplo, hablando de fuentes, yo he consultado el Archivo General del Estado de Nuevo León, que tiene un fondo que se llama Biblioteca Pública. Las bibliotecas públicas se empiezan a formar precisamente en la segunda mitad del siglo XIX y los datos que se dan de las personas que van a la biblioteca pública oscilan, son bajos desde luego para los estándares actuales, entre 300 y 600 personas, más menos. Ahora bien, el fenómeno lector, por lo menos de esta prensa comercial, yo me atrevo a decir que es bastante bajo y se enfoca en las capitales de los estados, ¿no? La Ciudad de México principalmente, Guadalajara, Puebla, Monterrey. Y desde luego, otra vez, si hablamos de la prensa comercial, mi impresión a través de estos datos como de la biblioteca es que el público lector es bastante pequeño, y más si suponemos lo que ya comentamos, que hay revistas, es decir, publicaciones especializadas, eso acorta más el público lector. Ahora bien, un tema que no se suele trabajar mucho es la prensa católica. Generalmente en México se suele asociar el objeto de estudio con el investigador, ¿no? Trabajas en prensa feminista, pues eres feminista seguramente, pues movimiento obrero, pues eres un chalazo, ¿no? Estudias iglesia, eres un mocho, quien esté honorable gremio, nadie quiere ser un mocho. Y Brian Connors, mi profesor, que admiro bastante, él dice, hay un problema ahí, como nadie quiere estudiar iglesia, no se entiende su justa dimensión. Dicho esto, yo empecé a trabajar prensa católica y he consultado periódicos como La Hoja Quincenal, El Domingo en Familia, y es bien interesante cómo ahí se dice, ¿no? Este periódico se va a comprar por cientos, se va a comprar a través de quién, de los sacerdotes, de los obispos, de empresarios, la élite monterreyista, ¿no? Y estos empresarios la compran no de un ejemplar por cientos y la van a repartir. ¿Qué es lo que provoca esto? Provoca que se generen empresas editoriales de la iglesia bastante grandes, bastante fuertes, que en la segunda mitad del siglo XX no las van a comprender, y el estado de la Revolución dice, ¿de dónde surgen estas empresas católicas? Vamos al XIX. Están comprando grupos que lo pueden comprar por cientos y lo reparten gratis, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que, por lo menos hablando de segmentar los lectores por la publicación, ¿no? Yo creo que quien sí tiene un alcance lector bastante amplio es la prensa católica, en contraste con las revistas especializadas, ¿no? Y lo cual explica también los combates con los católicos que se van a tener en la segunda mitad del siglo XX, y explica también por qué el Estado dice, vamos a prohibir esos periódicos católicos demasiado grandes y reparten publicaciones gratis. No se puede permitir. De hecho, en el AGEN hay un montón de documentos de 1920 hasta 1940 donde los estados van a perseguir a los católicos por lo mismo, porque dicen, oye, estos sí tienen una estructura increíble, no son como la revista, ¿no? Como Jiménez de Placa, que ella es una empresaria, quiere generar ganancias, no, yo lo vendo y me lo pague, la iglesia no le importa, hacer otro combate, ¿no? A mí cómpramelo por cientos miles, no grupos empresariales, grupos católicos, y eso sí lo van a repartir gratis. Hablar del lector otra vez es un fenómeno complejo. Hay que ver qué publicaciones, o por lo menos segmentar el tipo de prensa. Reitero, la prensa católica, según lo que he investigado hasta ahorita, es un público lector mucho más amplio que revistas y que la prensa comercial. Buenos días, tardes, noches. Bueno, mi pregunta
entre ciertas acciones que tomamos, ¿no? Y usted consideraría que a partir de las industrias, a partir de universo, han fragmentado la propia cultura mexicana, ¿no? Y dentro de la cultura mexicana pues se encuentra justamente la gastronomía, el pulque, otras bebidas como el tequila, ¿no? El mezcal. Entonces mi pregunta es, ¿usted considera que en la actualidad, a partir justamente de estas notas periodísticas y sobre todo pues de estas más peleas ideológicas, conservadores, progresistas, liberales, lo que usted considere, derecha, izquierda, considera que, bueno, en las notas periodísticas, cómo se ha fragmentado más la cultura mexicana, a lo mejor con otra bebida, ¿no? O alguna cosa, o por ejemplo con la propia religión, porque consideramos que México es un país fuertemente pues, católico. Esa es mi pregunta. Podemos juntar las preguntas, si quieres, Sí, si quieres puedes. mencionar y Sí, no sé, Campbell, creo que sí me... las juntamos de todos los modos. Si quieres, menciónala y ahorita Dice, para el doctor Joaquín, ¿qué tanto intervino la mujer en el proceso de edición de estas revistas, más allá de la propia escritura de los textos, sino en la materialidad? Sí, respondo bastante rápido. Creo que la pregunta es bastante buena y muy compleja. Yo cambiaría la palabra fragmentar porque yo no creo que exista algo así como una estructura cultural o la cultura como un andamiaje único y todos estamos insertos y de repente alguien como por salir. Yo creo que más que fragmentar, si hay intereses industriales que pugnan por construir ciertas representaciones, cierto andamiaje cultural, ¿no? Perdón, si me voy como a tus temas, pero pienso ahorita en la famosa publicidad de la prensa industrial en torno al término empoderar. El término empoderar es un término que van a acuñar los pensadores decoloniales de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, Paulo Freire, para aludir al proceso a través del cual los sectores menos beneficiados económicamente, lo que podemos denominar el sector popular, que no es lo mismo que sociedad, son conceptos totalmente distintos, ¿no? Acceden a ciertos espacios desde públicos por lo general y dicen, hay que hacer poder, concepto maravilloso que después la prensa empieza a retomar porque les gusta mucho ese término, ¿no? Empoderar, y de repente escuchamos a chavitas que dicen, te ves bien perra, bien empoderada, toda maquillada. ¿Eso qué tiene que ver con empoderar? Cuando empecé, o sea, eso me pasó y empecé a buscar publicidad, por ejemplo, y veo publicidad que seguramente ustedes pueden encontrar en internet muy fácilmente, publicidad donde se dice mujer empodérate, y ponen a una mujer por lo general blanca, pintada los labios de rojo o de guindo, qué sé yo, bien peinada, con lentes, se ve imponente. Empodérate consumiendo, ¿no? Lo que yo creo, a propósito de este ejemplo, es que hay intereses industriales. Me voy a escuchar súper chalo, pero no me importa, para bien o para mal, jamás he tenido las formas de este honorable gremio, ¿no? Yo creo que hay intereses de clase que no se pierden, ¿no? Desde luego los industriales, creo que de manera consciente sus publicistas intentan contrarrestar o apropiarse del concepto de empoderar lo que puede implicar, ¿no? Y lo empiezan a desarrollar en otros esquemas. Otra vez, la fragmenta, no, sí contribuye a aquello, creo que a transformarlo, ¿no? Transformar ciertos valores, ciertos conceptos, intentar jalarlos hacia su propio interés, que es lo que ellos conciben como la cultura más adecuada, porque tampoco es que ellos digan, no, pues yo soy malo, no, jamás, Salinas Pliego no te va a decir, no, pero yo soy tal por cual, no, él tiene cierto interés y qué bueno, no, uno va actuando pensando que hace lo más adecuado, que va preparando de los mejores discursos, pero otra vez yo creo que hay una pugna, no por fragmentar, sino por construir determinados consensos culturales. Pues como comentaba yo en mi discurso, sí intervenían en la materialidad, en la elaboración. Y de hecho la primera revista que mencioné, ¿verdad? Partió, las hijas de la Náhuatl, partió de la Escuela de Artes Oficios para Mujeres, ¿no? Con esta idea de ejercer la tipografía. No era mal visto que las mujeres trabajaran en un taller de imprenta desde la época colonial, ¿no? Participaban en las imprentas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. No sé, de todas estas revistas que les he hablado, no sé en qué medida intervinieron las mujeres en su elaboración,
pero sí hay una marcada diferencia también de estas revistas del Porfiriato a las de la primera mitad del siglo XIX, porque todas las revistas dirigidas para mujeres de la primera mitad del siglo XIX pues fueron hechas por hombres para mujeres, ¿no? Incluso en la escritura, el contenido. Y estas se distinguen justamente también porque intervinieron mujeres, sí, de clase media, clase alta, pero que intervinieron mujeres dando un mensaje hacia otras mujeres, ¿no? Entonces, revistas hechas por mujeres, para mujeres en este Porfiriato. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Están impresionados? Sin palabras. Ok, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo día de actividades. Los esperamos mañana, que será en el área de investigación. Entonces los esperamos mañana. Muchas gracias. En la sala, sí. En la sala.